Es para mí un gusto tener a Marito acá. Cuando vimos, porque fuimos varios, a Marito por primera vez, era un joven, como usted y yo, jóvenes. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que tocó mi corazón, que amaba a Jesús desde chiquito. Ha seguido los pasos de sus padres. Sus padres amaban al Señor y edificaron en Él. Y cómo Él fue integrándose a la vida de la iglesia con sus dones, talentos, en iglesias en el hogar, trabajando, viajaba. Y hoy Dios, con su talento y gran habilidad, lo ha levantado entre nosotros como anciano de la iglesia. Un hombre que ama a Jesús, que conoce la palabra, que ministra, que enseña, y hoy Él va a compartir con nosotros. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la vida de Marito. Gracias por la palabra fresca que tú has puesto en su corazón. Gracias, Señor. Te pedimos que tú nos enseñes, nos ministres. Abre nuestro entendimiento para que tu palabra llegue a tierra fértil. En el nombre de Jesús. Amén. Una bendición, mis hermanos, el poder esta mañana compartir la palabra de Dios. Hay algo bien interesante, miren, definitivamente yo miro la gracia de Dios, como Dios, desde un inicio en esta reunión, Dios empezó a hablar, porque mucho de la palabra que Dios habló, muchas de las alabanzas que hoy se entonaron, tienen una razón de ser. Y es que Dios, óyelo bien, Dios nos va a hablar. Hoy toca el cuarto tema. Estamos en campaña, pero no política. Estamos en campaña, liderazgo con propósito. Y el tema de hoy es cómo un líder motiva a otros. Escúchalo bien, cómo un líder motiva a otros. Y me llamaba la atención porque Carlito Juárez, en su primer tema, él les hacía una pregunta muy importante. Y él les decía, ¿el líder nace o se hace? Y cerca de donde yo estaba, algunos daban sus opiniones y algunos decían, depende. Algunos decían, depende, porque muchos ya traen esa habilidad, ya traen ese don, ese talento de poder liderar. Mientras que algunos otros somos en el camino enseñados, en el camino nosotros somos orientados y somos guiados a ser líderes. Pero escucha bien lo que te voy a decir en esta mañana. Hoy vamos a ver el fundamento desde la palabra de Dios, cómo Dios establece y levanta líderes, y más aún, no solo levanta y establece líderes, sino que influyan en los demás. Y para eso quisiera que nos podamos ir a la palabra de Dios en Efesios capítulo 5 versículo 1. Efesios capítulo 5 versículo 1 dice, ¿qué dice? Sed pues imitadores de ¿quién dice? De Dios como hijos amados. Y este es el fundamento que vamos a poner en esta mañana. Imitemos a Dios como hijos amados. Y me llama la atención, porque ¿qué pasaría? Nos vamos a ir al seno del hogar. ¿Qué pasa si tú maltratas a tu hijo? ¿Qué pasa si tú nunca tomas en cuenta a tu hijo en tus decisiones? Es más, lo haces sentir mal. ¿Será que tu hijo, será que tu hija te va a buscar? ¿Será que tu hijo y tu hija te va a amar? ¿Será que tu hijo y tu hija querrá imitarte? ¿Cuál crees que sería la respuesta? No lo va a querer hacer, porque no se siente amado. Y la palabra de Dios dice de que debemos de imitar a Dios como hijos amados. Entonces, cuando yo les iniciaba diciendo que vamos a arrancar, por así decirlo, desde la parte de la perspectiva de Dios, es porque si nosotros nos sentimos amados cerca de Dios, empezamos a conocer su carácter, empezamos a entender ese amor incondicional que solo nuestro Dios nos lo puede dar. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué nos acercamos? Cuando uno ama a alguien, uno se acerca, uno lo busca. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Dios quiere transformar nuestra manera de pensar. Hoy Dios quiere que nosotros seamos verdaderamente sus líderes, sus hijos, sus seguidores.
Pero para poder ser esos líderes, esos seguidores, primero tenemos que entender el principio de la palabra. El mismo Jesús lo dijo, su Hijo Jesús lo dijo: el que me ha visto a mí, ¿qué dijo? Ha visto a mi Padre. ¿Cuántos han visto a Dios? Yo creo que ninguno lo va a decir que no, pero lo hemos sentido. Lo hemos sentido. Sabemos que Dios es real. Sabemos que Dios es Dios. Y como decía una de las alabanzas, otra vez, ese es Dios. Pero hay algo bien interesante en medio de lo que estamos viendo, y nos vamos a regresar al seno del hogar. Cuando un hijo se siente amado, cuando un hijo se siente que su papá y su mamá lo aceptan, quiere imitarlos. Óyelo bien, quiere imitarlos. ¿Y de qué manera los va a imitar? Ahorita ya se acerca la parte política en el país, en Guatemala. Y nuestros hijos no saben nada de política. Pero si tú le preguntas a tu hijo, ¿por quién votarías tú? ¿Por qué quieren que votaría? Yo votaría por quien mi papá va a votar. Óyelo bien. ¿Por qué? Porque está imitando a su papá. Si alguien viene y le dice, hablemos de fútbol, como por ejemplo, ¿a qué equipo le vas? Siempre nos va a gustar ir al equipo de papá. Yo precisamente me recuerdo de eso. Me recuerdo de que mi papá era un aficionado a morir de los Rojos del Municipal. Y cuando me preguntaban a mí, ¿cuál es tu equipo preferido? ¿Cuál creen que yo decía? Los Rojos. ¿Por qué? Porque yo quería imitar a papá. Muchas veces nuestros hijos quieren imitarnos a nosotros en los estudios, por ejemplo. Yo me recuerdo cuando entraba en la pared de mi padre, yo me recuerdo que había como un emblema, un símbolo de una universidad. En esa universidad decía Universidad de México, técnico en administración de empresas. En aquel entonces el estudio era por correspondencia, ahora es online. Hoy tan fácil que es estudiar. Pero gracias a lo que mi padre hizo, me inspiró. Porque ahora yo soy administrador de empresas. Ahora, ¿qué imagen le transmites tú a tu hijo? ¿Será que el liderazgo que tú le estás transmitiendo lo está inspirando? ¿Será que ellos se sienten amados? Por eso es que Dios nos enseña de que debemos imitar a Dios, porque Él es el líder, porque Él es la opción al cual nosotros debemos de seguir, porque nos sentimos amados. En Él nos sentimos seguros. ¿O no se sienten seguros en el Señor ustedes? ¿Verdad que sí? Pero cuando nosotros hablamos de imitar, generalmente nosotros empezamos a buscar a muchas personas, muchos personajes. Y generalmente nos hacen a nosotros como recapacitar y empezar a también nosotros a empezar a soñar. Oigan, no viene lo que les voy a decir, empezar a soñar. Yo sé que muchos de los que estamos acá soñamos. Muchos de los que están acá son soñadores, pero hay algo bien importante. Muchas veces únicamente nos quedamos en el querer hacer, pero nunca lo llevamos a cabo. Óyelo bien, nunca lo llevamos a cabo. Y Dios, óyelo bien, lo que va a poner hoy en tu corazón es lo siguiente: un líder hace que las cosas sucedan. Un líder hace que las cosas pasen y genera cambios. Cuando te digo que genera cambios es porque nosotros como hijos de Dios debemos de revolucionar. Como hijos de Dios debemos de manifestar su poder, su gloria a través de los hechos, no de las palabras. Con nuestra actitud nosotros estamos ganando un liderazgo que proviene de Él y es para Él. Cuando yo entendí y leía esta parte, realmente yo decía, Señor, me hace falta. A veces pensamos que liderar solo es mandar. A veces pensamos que liderar solo es dar órdenes. Pero qué bonito es cuando uno le dice a las personas, vení, hagamos. Y no decirle, ve y hazlo. Con el ejemplo, mis hermanos, nosotros nos ganamos esos espacios. Porque Jesús aquí vino a esta tierra. ¿Será que Él vino a que le dieran buena comida, a que le regalaran todo? No, Él al contrario, Él vino a dar, no vino a recibir. Entonces ese es el verdadero líder, el que nace gracias de Dios, al que Dios inspira, al que Dios levanta. Óyelo bien, al que Dios levanta. Y esto me hace recordar algo muy importante. Hay muchos hombres que Dios ha levantado, no únicamente en la parte del cristianismo, sino que hay
grandes hombres que nos han dejado mucho legado. Ya están muertos y aún así todavía los seguimos mencionando porque ellos son verdaderos líderes. Yo no sé si ustedes en alguna ocasión, vamos a ver si se recuerdan, ¿quién fue el sexto presidente de los Estados Unidos? ¿Quién fue el sexto presidente de los Estados Unidos? John Quincy Adams. Él fue el sexto presidente de los Estados Unidos. Y escuchen bien las palabras que él dejó plasmadas y que hasta el día de hoy son muy sonadas en cualquier área, en las empresas o en cualquier ámbito de las organizaciones. Él decía: si tus acciones, óyelo bien, inspiran a otros a soñar, a aprender más, a hacer más, pero más que hacer, ser, eres un líder. Eres un líder. Ahora yo te digo, ¿inspiras tú a los demás? ¿Inspiras tú a los demás? No vayámonos tan lejos. ¿Inspiras a los que están en tu casa? Si ahorita hiciéramos una evaluación, ¿te gustaría ser como papá? ¿Qué dirían tus hijos? ¿Cómo te sentirías? No, porque mi papá nunca me da una muestra de amor. No, porque mi papá nunca ni siquiera me da un beso. Imagínate, teniendo a la gente amada cerca de nosotros, ¿cómo nosotros queremos ser grandes líderes allá afuera si no somos líderes en nuestra casa? Por eso Dios, óyelo bien, Dios nos dice en esta mañana que Él te quiere hacer un verdadero líder. Hoy Dios te está diciendo y te está hablando de que con tus acciones tú demuestres ese líder. Y algo muy importante, y escucha bien, iglesia, si hablamos de liderazgo hablamos de éxito. Óyelo bien, hablamos de éxito. Y el éxito no es el resultado o producto de una sola persona. El éxito siempre tiene que ir acompañado de un equipo, de las personas. Y eso me recuerda a un famoso actor de películas, que él en su discurso decía lo siguiente: yo no sé por qué cuando voy a un centro comercial o cuando voy a un lugar público, siempre cuando me ven me dicen: allá viene el que salvó el mundo, allá viene el que mató a todos, le ganó a los malos. Y él dice: ¿por qué no simplemente me reconocen como una persona? Es más, es cierto, yo he alcanzado el éxito a través de mis películas, pero no saben que hubo gente que me ayudó a llegar donde yo estoy. Y él decía: yo llegué a los Estados Unidos con $20 en mi bolsillo, con una bolsa de ropa sucia dentro de ella, y estaba viviendo en un pequeño apartamento en los Estados Unidos. A él le gustaba mucho ir al gimnasio. Y dice que el día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, dice que esta gente llegó a su casa, tocó la puerta y le dijeron: aquí venimos a compartir contigo. ¿Y saben qué fue lo que le llevaron? No le llevaron un semerendo pavo, ¿verdad? Sino que dice que le empezaron a llevar mesas, le empezaron a llevar utensilios de cocina, porque él no tenía absolutamente nada. Es más, dice: tuve mi primera televisión en color blanco y negro, en color, ¿verdad? Sí, blanco y negro. Y todavía tengo el radio, oigan bien, que me regalaron estos mis amigos, y lo tengo como recuerdo a la par en mi cama. Necesité de alguien, dice, para poder llegar a ser lo que ahora yo soy. Mis hermanos, si queremos alcanzar el éxito en Dios, debemos aprender no ser el llanero solitario, sino que debemos de aprender a confiar en los demás, y más que aprender de los demás, influir en las demás personas que están a nuestro alrededor. La verdad que cuando yo meditaba sobre este tema fue bastante complicado, porque realmente me puse a analizar y empecé a ver mi vida. Señor, ¿realmente eres el líder que tú quieres que yo sea, no el líder que yo quiero ser? Y eso me hace recordar mucho la vida de Nehemías, porque Nehemías, óyelo bien, Nehemías sabía con mucha claridad de su proyecto, de la reconstrucción de los muros, que necesitaba un equipo de personas, óyelo bien. Pero hay 3 características bien importantes en la gente que Nehemías eligió. ¿Sabes cuál fue la primera? Personas consagradas. Óyelo bien, personas consagradas. La segunda cualidad que Nehemías vio en el pueblo, en las personas, fue que fueran gente trabajadora, gente, como decimos en Jutiapa, de aquellas que uno les dice y echan punta, que no le temen a nada.
Esa es la gente que Dios necesita y en la gente que Dios se quiere inspirar, en la que Dios se quiere reproducir, en la gente que Dios quiere levantar. Pero hay algo más importante. Yo creo que esta es la esencia, la razón de ser del éxito de Nehemías. ¿Y sabes cuál es? Gente que compartiera su visión. A donde yo voy, ahí van todos. Y miren, mis hermanos, hoy cómo cuesta encontrar ese tipo de gente. Gente que aprenda a soñar despierta, no gente que aprenda a soñar dormida. Dios quiere gente activa, y eso es lo que hoy Dios está hablando a tu vida. Pero para meditar así rápidamente en la vida de Nehemías, ¿cuál creen ustedes que era el estado emocional del pueblo cuando Nehemías, Dios le habla? Porque recuérdense que Nehemías no fue él el que dijo yo voy a ir a Jerusalén, sino que a él le llegó la noticia. A él le llegó, como decimos acá, el norte, de que su ciudad por años había estado en ruinas. Óyelo bien, estaba en ruinas. Y escucha bien esto, Dios le habla, Dios le da la gracia ante el rey. ¿Será que fue la habilidad de Nehemías? No, fue la gracia de Dios. El llamado hacia Nehemías fue de parte de Dios. Y cuando Dios nos hace un llamado, mis hermanos, es porque Dios te quiere usar. Pero lo interesante de todo esto es que el llamado que Dios te quiere hacer no es un llamado bonito que te sientes en una silla y que solo digan tráigame mi cafecito con panito, voy a comer. No, Dios retó fuertemente a Nehemías. Fue un llamado especial porque Dios conocía que Nehemías era un hombre de Dios, un hombre que lo amaba, un hombre que le buscaba. Y eso es muy importante hoy en día. Cuando llega Nehemías a Jerusalén, ¿cómo creen que encontró la gente? Haciendo fiesta, saltando de alegría. No, encontró un pueblo derrotado. Óigalo bien, encontró un pueblo totalmente apático, un pueblo que vivía en medio de los escombros. ¿Qué tarea más difícil la que Dios le puso a Nehemías? Tener que ir a liderar un grupo de personas que por más de 90 años estaba viviendo sobre las ruinas. No era una tarea fácil, pero Dios vio el corazón de Nehemías, vio el liderazgo que tenía Nehemías. No vayan a creer que Nehemías Dios lo usó porque él hacía milagros. No, ¿saben qué fue lo que vio en Nehemías? Un líder. Dios vio un líder, como Dios te ve a ti, como un líder, como alguien que puede influir en los demás, porque sabemos que podemos influir positivamente como negativamente. Ahora, interesante, porque ya habían pasado 90 años, 2 intentos de querer reconstruir los muros, pero ninguno lo había logrado. Y ahora el poder entender cómo Nehemías logró el éxito donde otros habían fracasado. Óyelo bien, Nehemías logró el éxito donde otros habían fracasado. Y ahí es donde Dios nos llama. Dios es un Dios de lo imposible. Donde ya no había absolutamente nada que hacer, ahí es donde vemos la mano de Dios. Ahí es donde Dios necesita este tipo de personas. Te necesita a ti y me necesita a mí. Pero así rápidamente vamos a ver algunas características que tuvo Nehemías, que utilizó para motivar a la gente. La primera es, mis hermanos, siempre que tú quieras llevar a cabo cualquier proyecto en cualquier ámbito de tu vida, siempre vas a encontrar oposición. Nunca la tarea va a ser fácil. Yo creo que si no encontráramos oposición, yo creo que todos ya tuviéramos lo que siempre hemos anhelado hacer. Pero como la oposición muchas veces viene para que nosotros nos armemos de valor y que dejemos de confiar en nuestras habilidades y que dejemos que la gracia de Dios empiece a moverse en medio de las circunstancias, como lo estaba viendo el pueblo en aquella ocasión, como el pueblo estaba sumergido en la apatía, en el descontrol, porque ya no sabían nada que hacer. Cuando el pueblo de Dios dice edifiquemos, ¿qué es lo que dice Satanás? Nos vamos a levantar, pero para ponernos, porque sabía el pueblo lo que Dios iba a hacer, pero la gente que vivía alrededor sabía lo que iba a suceder. Por eso Nehemías se preparó.
No fue ni lento ni perezoso. Él le pidió anticipadamente las cartas al rey, porque sabía que los lugares donde él tenía que pasar iba a encontrar oposición. Y hoy es esto: no hay oportunidad sin oposición. Así que si tú en este momento has pensado durante muchos años llevar proyectos en tu vida, en tu familia, en la iglesia, y en algún momento has encontrado oposición, ¿qué es lo primero que decimos? No, mejor ya no me meto a eso. Yo en lugar de encontrar gente que me ayude, encuentro gente que me está metiendo zancadilla. Pero escúchalo bien, es ahí donde Dios se empieza a mover. Es ahí donde Dios toma la oposición como una oportunidad, porque es ahí donde Dios quiere que inicien los cambios. Por eso la resistencia al cambio, mis hermanos, no es fácil. No es fácil cuando queremos cambiar una idea que por años traemos y queremos hacer algo diferente. La misma gente en nuestra casa se nos va a oponer. Como diríamos en buen jutiapaneco, nos van a brincar. Pero es ahí donde Dios empieza a manifestar a través de los cambios, porque ese es el verdadero liderazgo: promover cambios, renovar, transformar. Y eso es lo que un líder hace. El segundo aspecto: un líder espera el momento oportuno. En Nehemías 2, 11 y 12 dice: llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. ¿Quién puso eso en el corazón de Nehemías? No era Nehemías el bueno en esta película. Dios le había hablado a Nehemías. Él lo único que hizo fue ser obediente. Que hicieses en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Mis hermanos, la palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo. El momento y el tiempo lo cambia todo. Nehemías no entró a la ciudad en caballo blanco, no entró con tambores celebrando, no entró gritando: ya vine, los vengo a salvar. Nehemías no hizo eso. Mucho menos corrió a la mejor ferretería que había en Jerusalén a comprar todo lo que necesitaba para iniciar la reconstrucción del pueblo. No hizo eso, sino que calladita la boca, tomó a unos cuantas personas con estas 3 características, consagrados trabajadores, y que compartieran su visión para que iniciaran esa aventura, para ir a conocer cómo estaba la ciudad. Él esperó el momento oportuno y no le dijo a nadie. No le dijo a nadie que él iba a una misión especial. Durante esos 3 días que Nehemías llegó, dice que la palabra dice que esos 3 días llegó, no hizo absolutamente nada. Ya se imaginan a Tobías y a, ¿cómo se llamaba el otro? Se me olvidó el nombre de este personaje. Está Sanbalat, Sanbalat era gobernador y Tobías era un líder. Dice que Nehemías ni siquiera había llegado y ya estaban conspirando en contra de él. Y en esos 3 días que Nehemías estuvo ya en su pueblo con sus familiares, prácticamente él estuvo, oigan bien, la gente, mejor dicho, estuvo a espera de qué iba a hacer Nehemías, porque como su nombre era sonado, y decían: ¿qué viene a hacer este hombre acá? ¿Qué viene a hacer Nehemías? Posiblemente Nehemías, de ese largo viaje que él hizo, de repente se puso a descansar, posiblemente, porque pasar por el desierto no era nada fácil. O posiblemente Nehemías dobló sus rodillas y empezó a clamarle al Dios de los cielos para que le diera la estrategia y le diera el plan perfecto para poder reconstruir los muros de su ciudad. No lo sabemos, pero lo interesante en medio de todo esto es que cuando nosotros nos sentamos cansados, fatigados, óyelo bien, nunca tomes decisiones. Cuando te sientas cansado o cuando te sientas en un estado totalmente diferente a lo que tú quieres hacer, date tu tiempo, espera, como diríamos acá, relájate y no tomes decisiones, porque muchas veces el cansancio nos desvía de las decisiones y podemos tomar una decisión incorrecta. Hay un tiempo para callar, dice la palabra, y un tiempo para hablar. Nuestro mismo Señor Jesucristo
en su peregrinaje a la cruz lo dijo: no es la hora, aún no ha llegado mi tiempo. Y eso es lo que Dios, mis hermanos, también nos quiere transmitir a nosotros como una palabra viva. Tercer aspecto: un líder evalúa la situación real. Y salí, dice Nehemías 2:13, y salí de noche por la puerta del vallaje hacia la fuente del dragón, a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Nehemías tuvo que ir personalmente a conocer los daños. Pero ¿sabes por qué Nehemías específicamente quería evaluar los daños? Porque un líder tiene que ser, escúchalo bien, capaz de comprender qué es lo que va a hacer. ¿Cómo iba a llegar Nehemías a un pueblo donde había sido derrotado o había sido botado sus muros? Él tuvo que ir, tuvo que tomar acción. Él no llegó a descansar y a reposar. Él tuvo que actuar. Se levantó, fue y empezó a observar lo que estaba sucediendo en aquella ciudad. Un líder debe de conocer el trasfondo de la situación. Debemos de conocer qué es lo que está sucediendo antes de tomar una decisión, antes de mostrar la solución. Primero tenemos que informarnos. Él fue a recabar datos. Nehemías prácticamente tomó nota de todo lo que estaba sucediendo en aquella ciudad. Y me imagino que en algún momento Nehemías, óyelo bien, se pudo haber arrepentido, haber dicho: realmente la situación acá no está tan fácil como lo había pensado. Y de repente se pudo haber puesto a pensar: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mis hermanos, Dios es un Dios poderoso. Dios ya estaba operando en aquel pueblo derrotado. Dios ya estaba empezando a tocar su área de confort, su comodidad, porque a veces nos acostumbramos a estar metidos en problemas y ya nos acostumbramos a vivir en problemas. Y cuando alguien quiere llegar a ayudarnos, híjole, ¿verdad? Brincamos. ¿Y qué querés? ¿Y vos qué me vas a venir a decir a mí? ¿Qué venís a enseñarme vos a mí? ¿Por qué? Porque siempre estamos a la defensiva. Y Dios estaba tratando con el pueblo, y Dios le estaba dando las estrategias a Nehemías para poder tocar, óyelo bien, la parte vulnerable del pueblo. Y por eso en Nehemías 2:16 dice: y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Nehemías fue astuto. No quería que los demás supieran. Y muchas veces nos pasa eso. A mí me ha pasado que a veces tengo yo grandes ideas y por andar de bocón lo digo, espero que llegue la oportunidad y a otro ya se la comió mi idea. Pero ¿por qué nos pasa eso? Porque empezamos a jactarnos, mas no sabemos de que otros van a ser más avispados que nosotros y nos roban ideas. Entonces Nehemías comprendió eso. Nehemías entendió esa parte en su vida. Los grandes líderes, mis hermanos, protegen sus planes antes de una muerte prematura. Y mira, cuando Maynor hablaba sobre la palabra que Dios le dio, y lo vamos a ver más adelante porque es otra característica, ¿sabes qué fue lo que trabajó Dios a través de Nehemías en el pueblo? Su corazón. Su corazón. Porque ahí estaba el problema, lo que ellos pensaban. Estamos derrotados, vivimos derrotados. Y muchos de nosotros también hemos pensado así. Yo nunca me pude graduar, nunca pude ser lo que yo siempre quise. O Dios te está diciendo que lo puedes hacer. Sé que Él lo hará otra vez como lo hizo con Nehemías. Esa es la parte que Dios te está pidiendo a ti en esta mañana. Y cuando estoy diciendo que Dios te está pidiendo esa parte, es que Dios te está diciendo que debes de tratar a los que están cerca de ti, no en su parte externa, sino en su interior. Porque eso fue lo que estaba pasando en el pueblo de Jerusalén. El problema que ellos tenían, un problema interno. Ellos se sentían menospreciados, olvidados, abatidos, angustiados, y nadie los había llegado a ayudar. ¿Por qué? Porque el que quería llegar lo asustaban y se iban, porque al final
terminaban haciendo lo que ellos pensaban hacer, mientras que Nehemías no, él fue totalmente diferente. Yo imagino que en esos 3 días que Nehemías estuvo en su casa, si en aquel entonces hubieran medios de comunicación, yo les aseguro que ya estuvieran a la puerta de la casa de Nehemías esperando para preguntarle cuál es tu estrategia. Ahí estuvieran en la puerta de la casa esperando para decirles cuál era la estrategia, pero él calladamente empezó a actuar. Y eso es lo que Dios ve en un líder. Eso es lo que Dios ve en cada uno de nosotros. La palabra dice: adquiere sabiduría y verdad, la disciplina y discernimiento. No las vendas. No vendas tus ideas. No vendas lo que Dios ha puesto en tu corazón. Esfuérzate, trabaja en ella, y calladita la boca empieza a hacerlo. Y cuando sea el momento oportuno, hazlo. Actúa. Los buenos líderes hacen su propia investigación. Por eso Nehemías utilizó la estrategia de salir de noche y logró recabar los datos, la información. Porque si venía la prensa en aquel entonces, él ya tenía la información, ya conocía hacia dónde él se iba a dirigir. Por eso también tú tienes que hacer eso. Si en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, en la iglesia, es necesario que tú investigues qué es lo que está pasando, para que tengas los elementos y al momento de actuar ya sepas hacia dónde ir o cómo hacerlo. Eso es lo que Dios en esta mañana, mis hermanos, nos está mostrando, cómo Nehemías fue un líder. Aspecto 4, un líder se identifica con su gente. Esto es interesante. Nehemías 2, 17, 18 dice: les dije pues, vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios, escucha bien, cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Nehemías, cuando llega al pueblo, no se presentó como un extraño. Óyelo bien, no se presentó como un extraño, sino que él vino y le dijo: mucha, yo soy de ustedes, yo entiendo la situación que están viviendo y que están pasando. Él no se dirigió con un mensaje negativo, le dijo: miren mucha, cuántos años tienen de estar acá y nunca han podido levantar los muros de la ciudad. Él nunca llegó con un mensaje negativo donde los hiciera sentir mal. Es más, él aceptó la culpa. Nehemías aceptó la culpa del pueblo y se identificó con la frustración. Óyelo bien, se identificó con la frustración del pueblo. Y eso fue lo que hizo que el pueblo en algún momento dijera: muchachos, de nosotros, él quiere hacer las cosas de una manera diferente. Y por eso el pueblo dijo: levantémonos, edifiquemos, porque tocó su parte vulnerable. Tocó la parte que muchos de nosotros no nos metemos, que decimos: no me quiero meter a clavos, no me quiero meter a problemas. Pero es ahí donde Dios te está enviando. Y por eso muchos tenían temor de llegar al pueblo de Jerusalén, porque tenían temor de tocar aquellas áreas específicas del pueblo, porque sabían que iba a haber oposición, porque sabía de que no se iban a dejar. Pero Dios lo estaba empezando a usar. Y Él les dice: yo soy uno de ustedes. Y vean lo que les dice Nehemías: este problema es de todos nosotros. No le dijo: ese problema es de ustedes, miren qué hacen. Él les dijo: este problema es de todos nosotros. Los buenos líderes, mis hermanos, se identifican con su gente. El líder dice: hagamos, y no lo hagan. Y eso es lo que hoy el Señor nos está mostrando a través de la vida de este hombre. Las mejores ideas, escúchenos, no son las mías ni las tuyas, son nuestras. Óyelo bien, las mejores ideas no son ni mías ni no son tuyas, sino que son las de todos nosotros. Eso fue lo que le mostró Nehemías al pueblo. Se unió, se hicieron uno solo, y eso hizo que el pueblo empezara a cambiar su actitud. Quinto elemento: un líder no oculta la seriedad del problema. Nehemías fue claro con el pueblo y les dijo: miren, mis hermanos, la situación es grave. La situación es grave. Él nunca ocultó la verdad.
Él les dijo: lo que estamos viviendo, lo que está pasando, es una situación bastante complicada y bastante difícil. Es más, dice de que él dramatizó de alguna manera lo que estaba sucediendo, pero a través de esa dramatización que él hizo de lo que estaban viviendo como pueblo, apeló a sus emociones. Y cuando hablamos de las emociones, estamos hablando de su status quo. No sé si ustedes lo han escuchado. Ellos estaban cómodos. Ellos ya se habían acostumbrado por años a estar exactamente igual, a vivir dentro de los escombros. Y que alguien llegara y le dijera: miren, señores, no es eso así. No fue una tarea fácil para Nehemías, ni mucho menos para el pueblo aceptar esa situación, pero él tuvo que hablarles con claridad. Los cambios no se producirán mientras no nos sintamos descontentos con el status quo. Él vino y, como diríamos acá, le movió la silla. Les tocó la parte vulnerable, les tocó sus emociones, que eso es lo que generalmente nosotros no nos atrevemos a hacer. Nos gusta tratar lo externo, pero nunca trabajar la parte interna. Y eso es lo que estaba haciendo en ese momento Nehemías. Y viene aquí lo importante, y aquí es donde toca el corazón del pueblo. Nehemías apeló a su autoestima. No que somos el pueblo de Dios, y cómo los hijos de Dios están viviendo en un pueblo derrotado, donde las ruinas están tiradas. ¿Acaso ese es el propósito de Dios? Y hoy te pregunto a ti: ¿será que el propósito de Dios es que tú siempre vivas en problemado? ¿Será que el propósito de Dios es de que tú sigas toda la vida sin encontrar trabajo? ¿Será que el propósito de Dios es verte derrotado? No, mis hermanos. Tenemos que analizar nuestra vida, y eso es lo que estaba haciendo Nehemías. Nehemías tocó la parte emocional del pueblo, y cuando Nehemías trabajó esa parte, el pueblo empezó a abrir sus ojos. Porque es cierto, como nosotros hablamos de un Dios poderoso, grande, y estamos viviendo entre las ruinas. Y lo mismo hoy Dios te está diciendo, de que Él es tu Dios. ¿Y por qué no puedes salir de la situación en la que estás? Si Él ha estado contigo, y Él te dice: yo te quiero levantar, te quiero sacar, yo quiero sanar tu corazón, yo quiero sanar tus heridas, yo te quiero levantar, quiero restaurar tu vida. Lo mismo empezó a trabajar Nehemías con el pueblo, y empezó a apelar a la preocupación de ellos a través de la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, la verdadera motivación que tú le tienes que dar a la gente que está cerca de ti no tiene que ser de forma externa. Para Nehemías hubiera sido fácil el llegar y decir: bueno, la gente aquí está acomodada, miren, no se preocupen, ya les pagué un viaje al Mar Muerto con los gastos pagados. Aquí están una docena de camellos, váyanse en ellos. Tan fácil que es. Se hubieran ido y hubieran estado un rato contentos, pero cuando regresaron volvían a su misma situación. Nehemías tuvo que trabajar la parte interna. Ahora yo te pregunto: ¿tú estás dispuesto a que Dios trate en tu vida en esas áreas internas? ¿Estás dispuesto a que Dios provoque un cambio, aunque nos resistamos, aunque nos duela, aunque no nos guste? ¿Estás dispuesto a que Dios empiece a trabajar esa parte de tu vida? Sexto, un líder exige una respuesta específica. ¿Y cuál creen que fue la respuesta específica? Cuando el pueblo ya entendió que su problema por 90 años había sido estar viviendo en el mismo lugar, y que alguien llegara y le dijera: miren, mucha, ¿cómo decimos que nuestro Dios es poderoso a otras naciones si se están burlando de nosotros? Se burlan porque nos miran en la situación, en el estado en el cual nosotros nos encontramos. Pero el problema era en el corazón de las personas, que ellos ya se habían acostumbrado a llevar una vida acomodada. Entonces viene y empieza a causar el efecto Dios a través de Nehemías, y le dicen: reconstruyamos los muros. Pero les dijo algo bien importante, y es ahí donde nosotros muchas veces debemos de botar el orgullo: los necesito, solo no lo puedo hacer. El pueblo se identificó con Nehemías. El pueblo entendió hacia dónde Dios estaba usando a Nehemías para sacarlo de aquella situación. Los grandes líderes, escuchen esto, ven todo lo real, pero lo ven más desde un punto de vista ideal.
ven lo que es, pero ven lo que puede llegar a ser. Y eso fue lo que vio Nehemías. Un pueblo reconstruido, pero necesitaba agarrar a la gente y decirle: lo podemos hacer. Pero la gente estaba acomodada. Pero más aún así, Dios empezó a obrar a través de Nehemías. Si queremos restaurar nuestra ciudad y la reputación de Dios, le dice al pueblo, nos vamos a tener que sacrificar. Aquí vamos a tener que dar nuestro tiempo, vamos a tener que dar nuestros recursos, nuestros esfuerzos, nuestras energías. Y los líderes siempre piden una respuesta específica para que el pueblo, la gente que está a nuestro alrededor, actúe. Séptimo, un líder anima a otro con su testimonio personal. ¿Cuál creen que fue el testimonio de Nehemías? ¿O cómo Nehemías hizo cambiar la perspectiva de esta gente? Él les relató lo que Dios había hecho en él, cómo Dios lo había llamado para reconstruir los muros, con todo su clamor. Porque se recuerdan en Nehemías 1, dice de que cuando supo Nehemías la noticia cómo estaba la situación de su pueblo, dice que Nehemías lloró. Pero no solo lloró, sino que dice, empezó a clamar por su pueblo, empezó a clamar por su gente. Ahora Dios también te dice, al igual que Nehemías en esta mañana, ¿por qué no se convierten ustedes en una respuesta? Porque eso fue lo que buscó Dios en Nehemías, una respuesta a lo que estaba pasando en su ciudad. Hoy Dios te dice a ti, tú eres la respuesta. Así como sea Nehemías en una situación muy complicada, yo de igual manera te quiero usar a ti para que tú seas la respuesta al clamor del pueblo. Nehemías al final les transmitió visión al pueblo. Y es más, aceptaron el llamado. Eso es lo importante. Aceptaron el llamado que Nehemías, a través de lo que Dios había hecho, tocara el corazón de esta gente. Nehemías 2, 5, 6 y 9 dice: y dice al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la que le dice, reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas del rey, y el rey me envió conmigo capitanes del ejército y gente a caballo. Nehemías le dio un mensaje claro al pueblo: ustedes, yo no vine solo, yo vine porque Dios me mandó. Yo estoy aquí porque Dios me hizo un llamado. Yo estoy aquí, les dice Nehemías, para transmitirle la visión, para que vean de que juntos podemos reconstruir los muros. Y escúchalo bien, mi hermano, las personas, la gente que está a tu alrededor se siente más inclinada a seguirte a ti o a seguir a las personas que a seguir programas. Es que para poder hacer ustedes esto necesitan llenar estos requisitos. No, simple y sencillamente las personas esperan una respuesta cuando nosotros damos un ejemplo de vida, porque nos quieren imitar, porque quieren hacer lo que nosotros hacemos. Si Dios le hizo ese llamado a Nehemías, también esta gente esperaba algo a cambio. Y eso fue lo que Dios envió a Nehemías. Sed imitadores, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Y sabes cuál es la señal que Dios te da para que tu testimonio anime a los demás? Y escucha este elemento muy importante en tu vida: cuando ven la mano de Dios sobre tu vida. Si la mano de Dios no está sobre tu vida, no vas a ver los resultados. Necesitamos, mis hermanos, el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Necesitamos que la gracia de Dios descienda sobre nosotros. Y vamos a ver cómo la gente va a seguirnos, porque la gracia de Dios está. Y por último,
un líder responde a la oposición con rapidez y firmeza. Nehemías 2:19 dice: pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo monita y Gesem del árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis con vosotros? ¿Os rebelaréis contra el rey? La hostilidad, los problemas van a ir acompañados cada vez que tú inicies un proyecto. No creas que desde el inicio y vas a utilizar alguna estrategia para poderla cambiar, no. Desde que comienzas hasta que terminas, siempre vas a ver oposición, siempre vas a ver que tus enemigos se van a burlar. ¿Y estos qué se creen que vienen a hacer acá? Pero Nehemías, óyelo bien, les compartió el proyecto. Un proyecto que provenía de Dios, un proyecto que les iba a dar el éxito. Mis hermanos, con esto termino. El tamaño de tu Dios determina el tamaño de tus metas. Si tu Dios es chiquito, así van a ser tus metas. Si tu Dios es grande, tus resultados van a ser grandes. Y eso es lo que Dios te pide hoy. Dios te está haciendo un llamado. Dios te está haciendo un llamado. ¿Y sabes qué es lo importante a través de este llamado? De que Dios usa al que a Él le place. Por eso inicié con la pregunta: ¿un líder se hace o nace? Porque cuando nosotros nacemos del Espíritu, óyelo bien, cuando nosotros nacemos de la gracia de Dios y somos guiados por Dios, cosas grandes y poderosas suceden. Óyelo bien, en 52 días Nehemías ya había reconstruido los muros de la ciudad. En 52 días. Y esperaron más de 90 años. Escúchalo, lo que en 52 días un hombre lo hizo. Pero lo hizo porque aceptó el reto, porque aceptó el llamado, porque aceptó, óyelo bien, el reto que Dios le había hecho. No fue fácil, fue complicado. Y las circunstancias que en este momento tú estás viviendo en tu vida, en tu casa, porque cuando Minor y él compartía esa palabra, Dios ponía algo en mi corazón. Hay mucha gente que le está pidiendo a Dios cambiar tantos aspectos de su vida y le pide a Dios: cambia la vida de mi familiar. Y Dios te está diciendo: primero debes de cambiar tú. ¿Por qué pides por los demás? Como lo hizo Nehemías. Nehemías aceptó la culpa, fue humilde y por eso Dios lo levantó, por eso Dios lo usó. Si tú quieres alcanzar el éxito y retomar los planes, las metas que un día tú te propusiste y que hasta el día de hoy se han visto frustradas, Dios te lo está diciendo y te lo está recordando: yo soy el Dios de lo imposible. Yo soy el Dios de lo imposible. Para toda la gente de alrededor del pueblo de Jerusalén, era una locura. Era una locura. Pero en 52 días vieron la gracia de Dios, el poder de Dios manifiesto a través de un hombre que Dios lo usó. De esa misma manera Dios te quiere usar en tu familia, en tu trabajo, que seas luz, que seas sal de la tierra. Él quiere que tú seas diferente en el ámbito donde tú te mueves, en la universidad, a los que estudian. Dios quiere que impactes donde miras que hay problemas, donde hay situaciones difíciles, adversas. Ahí te está apuntando Dios a que tú vayas. Mis hermanos, es tiempo que tomemos una actitud como el pueblo, de salir de nuestra comodidad. Así nací, así me voy a morir. No, Dios tiene una visión para tu vida. Dios tiene planes y los planes de Dios son planes de bien. Pero aún más, Dios quiere que tú te conviertas como ese hijo amado. Que cuando la gente te busque, que cuando tus hijos entren a tu cuarto
y quieran que les des un consejo o que les des una dirección, encuentren en ti esa respuesta, porque algún día ellos van a experimentar y van a imitar lo que tú les enseñas, lo que tú haces con ellos. Así es un padre, así es nuestro Dios. Por eso dice la palabra: sean imitadores de Dios como hijos amados. Mis hermanos, Dios nos ama. Dios te ama tal y como tú eres. Como dice una canción de niños, ¿ya? Somos especiales, tenemos nuestros defectos, nuestras cualidades, pero aún así Dios te quiere usar. Todo está en que tú aceptes el reto, en que tú cambies primero, para que la gente que está a tu alrededor pueda cambiar. ¿Por qué no te pones de pie? Escucha bien esto. Si Dios está en tus planes, Él hará frente a esas oposiciones. Hoy Dios está, oigan bien, hoy Dios va a restaurar muchos planes que se habían dejado por ahí, porque perdiste la fe, porque te desviaste, y hoy Dios te quiere devolver lo que en algún momento Él tenía para ti. Pero escúchalo bien, Dios está tratando hoy con tu corazón, te está hablando a tu corazón. Nuestro buen Dios, aquí estamos, Señor, un pueblo que reconocemos, Señor, que en algún momento nos hemos olvidado y alejado de ti, pero tu gracia, Señor, siempre ha estado ahí de manifiesto, como el pueblo de Jerusalén. Muchas veces nos olvidamos del Dios que tenemos, el Dios poderoso, el Dios incomparable, el Dios que pelea la batalla por nosotros, el Dios que hoy te dice: yo te quiero levantar, yo te quiero restaurar, yo quiero edificar donde en algún momento vistes que las cosas fueron derrumbadas. Hoy yo soy el Dios que restaura, el Dios que levanta, el Dios en el cual, así como usé a Nehemías, yo te quiero usar a ti como un instrumento. El llamado que yo te hago en esta mañana, dice el Señor, es para que edifiques, para que bendigas, para que reconstruyas, porque ese es el propósito. Ese es mi propósito, dice Dios. Padre, aquí estamos, nos abandonamos en tus manos para que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Señor, para que nos hagas personas, que seamos agentes de cambio, que podamos inspirar a los demás, Señor, influenciar a los demás hacia la verdad, y que nuestro Dios sea glorificado, exaltado en medio de las circunstancias, porque ese eres tú, Señor, el Dios de lo imposible. Y por eso nosotros como pueblo también aprendemos a adorarte, a bendecirte y a exaltarte, porque tú eres el Dios de lo imposible. Ese eres tú. Ese eres tú. Jesucristo, reinas con poder, soberano. ¿Por qué no levantas tus manos? Victorioso Rey, la presencia de Dios está aquí. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible,
soberano, y tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria, tuya es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder. Jesucristo, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder. Jesucristo, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, Dios de lo imposible, y eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Iglesia, quien edifica, quien reconstruye, es nuestro Dios. A Él sea la honra, a Él sea la gloria, y por eso nosotros nunca debemos, óyelo bien, iglesia, de proclamar su poder. Nunca debemos de dejar de reconocer que Él es el Dios de lo imposible, que restaura, que levanta, quien hace su obra perfecta. Ese eres tú, Señor. Y por eso en esta mañana, mi Dios, con una ofrenda de palmas, queremos agradecerte, Señor, lo que tú estás haciendo y harás en nuestra vida. Solo tú lo puedes hacer, Dios. Bendito sea tu nombre. Dios de lo imposible, te adoramos, tú eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria, tuyo es todo
Una bendición, mis hermanos, que la gracia del Señor les acompañe a cada uno en el regreso a sus hogares y que la gracia de Dios esté en este nuevo inicio de semana. Me comentan que ya están los trifoliares de Nueva Mujer. Al salir ustedes se van a dar cuenta que van a encontrar una gran cantidad de jóvenes, porque hoy a las 3 de la tarde tenemos reunión conjunta regional de Juventud Verbo acá. Así que el que quiera venir y se sienta joven,